Gloria a Dios. Amén. Ay, discúlpeme, tuvimos un problema técnico. Lo que hemos estado mirando es en cuanto a lo tecnológico y lo que tiene que ver, hermano, con las grabaciones. Es que a cierta hora, más o menos, ahorita que es el mediodía para nosotros, mucha gente se está conectando aquí en el barrio, toda esta área, toda esta región. Entonces, lo que pasa, se interrumpe y tenemos este internet de alta velocidad aquí en el hogar, pero de todas maneras hemos experimentado los mismos problemas allá en la iglesia porque todo el mundo está ahorita en el internet y es lo que hemos estado mirando. Estamos transmitiendo aquí en la casa por los mismos problemas que hemos estado teniendo allá en la iglesia. Entonces ahora nos damos cuenta que también estamos batallando aquí también, pero gracias a Dios que ya estamos otra vez aquí de nuevo con ustedes, listos para compartir este mensaje. Le voy a pedir a mi esposa que lo salude en esta mañana para así darle el comienzo a esta enseñanza. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, en esta tarde. Estamos una vez agradecidos con el Señor por habernos permitido estar delante de ustedes en estas redes sociales que obviamente nos permite llegar hasta su casa. Desde allí queremos bendecirle y decirle que pues les amamos y les extrañamos. Así es que no falta mucho para volvernos otra vez a reencontrar. Amén. Mi esposo ya ha estado hablando las últimas ya semanas, ha estado hablando de que ya pronto, si Dios permite, vamos a regresar a casa otra vez. Si no me equivoco, creo que es de este domingo que viene al otro. El 14 de septiembre. El 14 de septiembre. Así es que será un honor, un gusto de poder vernos otra vez y reencontrarnos. Así es que reciba un fuerte abrazo de parte de la familia pastoral y pues seguimos orando por nuestra congregación, seguimos orando por nuestras familias, amén, seguimos orando en sí por todo el mundo, amén. Así es que si usted ya está listo, pues póngase cómodo porque creo que lo que se va a compartir en esta tarde va a ser para edificación para su vida, amén. Bendiciones. Amén. Bueno, sin tomar más tiempo, vamos a orar para darle inicio. Siempre nuestra petición es, de parte de nosotros, Señor, usa estos vasos, que no haya impedimento. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esos impedimentos, que por más elocuentes que seamos, por más preparados que podamos estar en cuanto a lo bíblico, pero si nuestro corazón no está bien, no es puro, no es verdadero, ni delante de Dios, ni delante de los hombres, siempre va a haber un impedimento. Entonces el Espíritu de Dios, hermano, es prácticamente nosotros mismos estamos poniendo un tapón para que su gloria no fluya como debe de fluir. Y es lo que hemos estado engañados como iglesia por tantos años y es lo que ahorita el Señor está destapando, literalmente. Entonces queremos ver milagros, prodigios y que por más que nos esforzamos, según entre más nos metemos en ayuno y parece que nada sucede. Pero es que la cosa no es por ahí. Entonces vamos a orar. Amén. Bendito Rey, gracias Altísimo por esta oportunidad más que nos permites, Padre, de estar aquí delante de tu presencia, Padre. Digo delante de tu presencia porque no necesitamos las cuatro paredes de un templo, Padre, porque nosotros mismos somos el templo del Espíritu Santo. Aun cuando tu siervo, el Rey David, Señor, él le dio su corazón porque él vivía en una casa grande, una mansión, literalmente, elocuente, bueno, donde no le faltaba nada porque era el rey. Pero él miraba que el tabernáculo de Dios estaba ahí prácticamente abandonado y ahí estaba el arca del pacto donde se manifestaba la presencia de Dios, donde iban a ministrar ahí los sacerdotes. Entonces él deseó con todo su corazón construir una casa, o sea, un palacio para el rey. Y resulta, Padre, que tú hablaste por el profeta Natán y le dijiste a David que él no requería, porque ni siquiera en el desierto él le pidió al pueblo de Israel que le construyeran, o sea, por medio de Moisés, que le construyeran un palacio. Obviamente porque iba a estar siempre en movimiento, tipo y figura de lo que el Espíritu Santo hace y ha hecho siempre. Es un mover continuo. Entonces no requiere de una casa él permanente, física, hecha por manos, sino que la palabra que él le dio a Natán fue la siguiente: dile a mi siervo David que yo a él le voy a hacer una casa, dando a entender que yo voy a habitar dentro de él. Y esto era el primer anuncio
de que el Espíritu de Dios quería morar dentro de sus hijos y de sus hijas, que hasta hoy en día tenemos ese entendimiento, pero un poco borroso, porque hay un poco más de entendimiento el que es necesario obtener para poder entender plenamente lo que es vivir y aún vivir para Dios, y que esta casa esté siempre limpia y preparada para toda buena obra. En el nombre de Jesucristo, afina nuestro oído, Padre, para entender lo que tu Espíritu tiene para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hemos intitulado esta enseñanza de una iglesia amada. Se requiere que sea una iglesia amadora. O sea, el estandarte es alto. Si hemos sido perdonados nosotros eternamente como hijos de Dios, hermano, ¿por qué nosotros batallamos tanto para perdonar a nuestro prójimo como iglesia, perdonarnos? Y esto es lo importante, lo más importante. Ahorita platicábamos con mi esposa y ella me recordaba cómo en el capítulo 13 del libro a los Romanos, el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que es el amor. Y termina con esta frase, que la profecía se va a terminar, la fe se va a terminar. Sin embargo, el amor es el que va a permanecer para siempre. Entonces, ¿será Dios que nada más le gusta nomás estar echándonos y picándonos y hey, tranquilos, cálmense, no quiero que estén entre ustedes, que tengan problemas? ¿O será que tiene un peso de gloria, hermano, el hecho de que el amor vive dentro de nosotros y ese amor es necesario que lo compartamos, no nada más como pareja, sino con nuestro prójimo, que es aún con mi vecino, hermano, con todo el mundo a quien yo conozco? Vamos a ver alguna palabra, hermano, de algo que estuvimos compartiendo, unas revelaciones que el Señor ha estado tratando con nosotros. Y para ello quiero que vayamos allá a Lucas capítulo 9, versículo 28. Voy a dar un pequeño repaso de lo que estuvimos estudiando el miércoles. Tocante a la transfiguración, hablamos de la transfiguración de la iglesia. Miramos cómo el Señor tomó a Santiago, a Juan y a Pedro, los subió al monte porque Él quería que ellos que ellos pudieran presenciar lo que es necesario que pase en la vida del ser humano, que sea transformado, seamos transfigurados para ser nosotros una nueva criatura. Y vamos a ver unos detalles y luego ya vamos a seguir a lo que sigue, ¿sí? Lucas 9, 28, dice así la palabra del Señor. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan, a Santiago, a una montaña para orar. Ya explicábamos, hermano, cómo esto viene siendo el tipo y figura. Aunque era la iglesia en Jerusalén, ahí en Israel, esto está tipificando a la iglesia judía de hoy en día, o sea, entre comillas digo en judía, pero a la vez no entre comillas, porque nosotros somos los judíos, de acuerdo a Romanos capítulo 2, los que hemos creído en el Señor, ¿sí? Y fíjese algo muy importante. Hablamos también acerca de que se los llevó a una montaña, y esto explicábamos que tiene que ver con un sacrificio, porque para nosotros obtener cosas de valor tiene que haber un sacrificio primero, ¿sí? Entonces, rápidamente, Gálatas capítulo 2, versículo 9, nomás para que quede claro, hermano, ¿quiénes eran estos hombres? Pedro, Juan y Santiago. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado, está hablando el apóstol Pablo, y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Y aquí, hermano, aun cuando yo leía este versículo, hay una revelación aquí tremenda. Mire, la escritura habla, hermano, que dice en Eclesiastés, dice el predicador, el sabio Salomón, o sea, es Dios a través de él. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Es lo mismo que se va a volver a hacer. O sea, toda la vida de la humanidad, por decir la historia de la humanidad, es una repetición de diferentes ciclos, simplemente que en cierta temporada, conforme cada uno de nosotros va viendo, aún los que ya han muerto y aún los que van a nacer, son temporadas, son periodos de tiempo que se van a vivir.
Pero prácticamente es lo mismo, o sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Los mismos problemas siguen surgiendo, excepto con quizá la diferencia que antes no había carros, por decir computadoras en los tiempos antiguos, y hoy sí, pero de todas maneras los mismos problemas siguen siendo los mismos problemas, ¿sí? Entonces, cuando habla aquí la escritura que Santiago, Pedro y Juan eran considerados pilares, está aquí tipificando, hermano, a esa iglesia antigua, esa iglesia primitiva, representada por los judíos, porque a ellos se les pidió que ellos se quedaran ahí, para ellos estar monitoreando todo lo que estaba sucediendo en la iglesia ahí en Israel o en Jerusalén. Entonces, aquí dan la diestra de compañerismo, dice la versión 60. Y le dan el ok, como quien dice, estamos contigo, le dijeron a Pablo y a Bernabé. Ellos eran los que iban a ir a los gentiles. ¿Qué tiene que ver esto hoy en día? Fíjese qué tremendo está esta palabra. Que aún hoy en día, hermano, esto es como Dios va a trabajar las cosas en estos tiempos, conforme a la iglesia o tocante a la iglesia que ha existido, que hasta ahorita existe, de la cual usted y yo pertenecemos. Hemos sido todos enseñados conforme a la escritura. Tenemos ciertos preceptos, ideas, reglas, paradigmas, cierta mentalidad de cómo son las cosas, pero hemos sido personas de estudio, o eso es lo que esperamos, ¿verdad? Ya el que no ha estudiado y que no se ha metido a indagar la escritura, o sea, es muy personal esto. Pero aquí está tipificando Santiago, Pedro y Juan a la iglesia, quiero decir moderna, pero más bien vamos a decirle la antes de la pandemia. Y le voy a decir la iglesia vieja. Porque Dios está haciendo algo en estos días que está llevando a una transformación a esta iglesia antigua, a esta iglesia que va a empezar a caminar o ya empezó a caminar conforme al Espíritu. Pero vamos a ver los requisitos para poder nosotros andar y participar de esa vida del Espíritu, para poder trabajar nosotros, obrar en lo sobrenatural, cosa que nunca, hermano, hemos aprendido a hacer. Y hablo como iglesia en general. Dios usa individuos porque ellos han entendido el secreto, porque han aprendido a meterse en serio con Dios. ¿Sí? Y luego dice: me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas, nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban. Aunque no va a ser el tema, hermano. Es que está indicando la palabra de Dios que la iglesia que está a punto de despertar es una iglesia evangelizadora que va a salir fuera de las iglesias, porque en las iglesias de cuenta que es esa Jerusalén, y ahí es donde recibimos esas instrucciones. No quiere decir que va a ser desmantelada, por decir, porque todavía van a existir aquellos hombres, aquellas mujeres enseñadores, maestros, que ya tienen conocimiento de la escritura, pero Dios va a usar a aquellos, o nos va a usar a nosotros, por decir, para enseñar a esta nueva generación. Pero ¿sabe qué? Ahí voy a pausar porque es un poquito más profundo. Dios permite, hay unas porciones ahí mismo de Gálatas capítulo 2, pero no me voy a meter a tanto detalle, hermano, cómo Dios va a hacer esa transición para que esta nueva generación sea la que va a ir a evangelizar a todo el mundo, pero lo van a hacer muy diferente, muy distinto a como usted y yo hemos conocido, porque ellos lo van a hacer bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere Dios ahorita? Quiere una transfiguración, quiere una transformación de la iglesia. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Entonces, ¿qué va a requerir Dios o qué requiere? Es un cambio. Los cambios, hermano, no es un cambio de ropa. Yo te doy mi ropa y tú me das la tuya. No, es un cambio de mente. Y vamos a seguir leyendo, ¿sí? Vamos de regreso a Lucas 9, ahora el 29. 9:29. O sea, Santiago, Pedro y Juan, tipo y figura de la iglesia antigua, ¿sí? La iglesia, la que se movía bajo preceptos, bajo leyes, bajo órdenes, hoy en día bajo la escritura. ¿Sí? El conocimiento de la escritura. Lucas 9:29. Y luego dice ese siguiente versículo: y mientras oraba, o sea, Jesús, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. Aquí hay unos pasos muy determinantes y muy específicos y muy especiales. Mientras oraba Jesús, ¿qué estaba haciendo Jesús? Antes de que pasara esta transformación, esta transfiguración, se metió, era un hombre de oración. Estaba orando, hermano, orando. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde somos transformados. Somos hechos a la semejanza en la gloria de Dios.
Y luego dice, la apariencia de su rostro se transformó. Aunque obviamente aquí está hablando algo así bien rápido. Hermano, esa es la capacidad que tenemos nosotros como pueblo de Dios para ser trasladados de la muerte, de una iglesia muerta, que nomás estábamos ahí sentados, por decir, a una que ahora va a empezar a moverse y a moverse en lo sobrenatural, ¿sí? Aunque miramos cosas difíciles, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, hermano, se requiere un ejército especializado. Hablo de una iglesia especializada, ¿sí? Y luego dice, su apariencia, su rostro se transformó. Esto está tipificando, hermano, que literalmente es la faz de nuestro Señor quien se está reflejando en nuestra vida. Sí, ya hemos hablado en los estudios pasados, lo que es el gozo del Señor, la paz del Señor, que son fruto del Espíritu. Para que ellos se den a conocer, tenemos que reflejar a Dios, o sea, a Cristo. La apariencia de su rostro se transformó y luego dice, y su ropa se volvió blanca resplandeciente. Ahí viene como consecuencia, hermano, es una consagración, es una limpieza, es una pureza que viene a nosotros como consecuencia por meternos en esa gloria eterna, por ser partícipes de esa vida del Espíritu. ¿Sí? Ahora quiero que vaya conmigo ahí mismo, en el siguiente versículo, el 30. Fíjese qué tremendo está esta palabra. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Ahora, fíjese, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Ya para cuando aparecen Elías y Moisés, ya Jesús había sido transfigurado. ¿Por qué no aparecieron antes? Porque Jesús en su humanidad, hermano, no estaba preparado para ese confrontamiento con la vida del Espíritu, porque acuérdese, Moisés y Elías, ellos fueron tomados del seno de Abraham, porque no es un espíritu aquí por decir es la imaginación de Lucas, en este caso, quien fue uno de los que fue uno de los que estuvo escribiendo, aunque él no estaba aquí presente, pero imagino en base a lo que se le contó, él escribió esta epístola, ¿sí? Pero fíjese qué tremendo está esto. De repente aparecieron, ¿cuándo? Cuando fue transfigurado Jesús. Jesús fue el primero que fue transfigurado. Entonces tuvo acceso, después de esa transfiguración, al mundo del Espíritu. Y la pregunta es, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos tenido el deseo aún de ver ángeles? Así como vimos a hermanos que dicen que han visto ángeles. Porque han tenido esa experiencia, aún de la vida sobrenatural, en cuanto a los prodigios y milagros, a las sanidades, o sea, sin fin, aún un levantar de una persona de entre los muertos. Hermano, tiene que venir primero una transfiguración para nosotros poder tener acceso a la vida del Espíritu. Ahora sí el Espíritu, de espíritu a espíritu, ahora sí hay contacto. Ahora sí se puede comunicar de espíritu a espíritu. El siervo de Dios junto con los siervos de Dios, que son los ángeles, y aún con la presencia de Dios misma, para que esta presencia sea quien guíe a la iglesia a toda justicia y a toda verdad, en una forma, hermano, tan natural, ya no sobrenatural, que sea algo ya natural, como algo que ya estamos impuestos. Pero como ahorita no estamos impuestos, hermano, hasta nos espantarían estas cosas. Por eso en nuestra humanidad no podemos participar. No se mezclan la vida del Espíritu y la vida de la carne. Es imposible. Por eso no tenemos acceso. Así como se me venía a la mente el rico y Lázaro. Perdóname, pero le dijo a Abraham, ellos no pueden ir para donde están, nosotros podemos ir para donde están ustedes, y los de aquí no pueden cruzar para allá. ¿Por qué? Porque eran dos mundos diferentes, dos mundos distintos. Entonces dice, 9:30, de repente aparecieron dos hombres, y otra vez vuelvo a repetir, ¿cuándo? ¿Cuándo vino la aparición? Después del resplandor de la gloria de Dios, o sea, después de que Cristo, hermano, fue transfigurado. Entonces vino la vida sobrenatural. Y luego dice, dos hombres, Moisés y Elías, hermano, están mirando literalmente a dos personajes literales. Y la pregunta es, ¿cómo sabían que eran Elías y Moisés? Simplemente en su vestimenta. De alguna forma se dio cuenta, hermano, de estos testigos que eran Santiago, Juan y Pedro. Se dieron cuenta, y me imagino, si ahí hubiera habido alguna interrogante, alguna pregunta, a lo mejor le preguntaron a Jesús, oye, ¿quién eran esos? Si es que no sabían hasta ese momento. Pero el caso es que aparecieron Elías y Moisés. Y lo interesante de esto, ya lo estudiamos el miércoles. No metimos en detalles, son los mismos personajes que van a aparecer, hermano, en el tiempo del fin. Antes de que la iglesia, hermano, sea llevada
para encontrarse con el Señor. Estos son los dos testigos que encontramos en Apocalipsis capítulo 11, cuando se van a efectuar las bodas del Cordero, ya junto con su iglesia, hermano, y aún el pueblo de Israel ya para ese entonces, de acuerdo a Apocalipsis 11, ya va a ser salvo. Sus ojos van a ser abiertos, el velo va a ser quitado cuando ellos miren el poder y la gloria que se va a manifestar a través del espíritu de estos dos testigos, que va a ser con los cuales van a ser empoderados la iglesia. Pero para eso Dios está ahorita preparando esos vasos, estas vidas, se está preparando para ser partícipes de esa gloria venidera, que en nosotros va a ser manifestada, ¿sí? Y luego dice, comenzaron a hablar con Jesús. Miramos el miércoles, hermano, cómo Jesús ahora en esa transfiguración, ahora viene siendo el tipo y figura de una iglesia que ahora ha sido empoderada, que ha sido transformada. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que va a llegar el punto donde la iglesia va a tener acceso a estos espíritus, hermanos, de milagros, a estos espíritus de poder y de autoridad como la que cargó Moisés, hermano, y se van a entrelazar el uno con el otro. O sea, va a estar a la disposición de la iglesia, de esta iglesia transformada, ese poder celestial ahora sobre nosotros. Y son cosas que yo digo, wow, I can't wait. O sea, yo quiero, hermano, para eso hemos estado viviendo, para mirar estos días gloriosos. Ya no nomás vamos a decir, wow, está tremendo esto, qué bonito, cómo me gustaría participar de ello. Ahora, hermano, ya prácticamente es el principio, ya lo estamos viviendo, ¿sí? Y luego dice enseguida, el 31, se veían llenos de gloria, ¿quién? Esa iglesia y estos dos testigos. Y hablaba sobre la partida de Jesús de este mundo. Qué curioso. Si Jesús es el tipo y figura de la iglesia, hermano, ¿sabe qué le va a pasar a la iglesia? Va a ser trasladada y va a ser llevada. Se usa mucho el término, es un rapto. Sí, va a ser un recogimiento, un levantamiento, sí, donde la iglesia va a ser levantada, hermano, para ir a participar de la boda del Cordero, mientras que entonces la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra, sí. Pero ese es otro tema para estudiar. Sobre la partida de Jesús de este mundo, o sea, qué interesante, hermanos, esto, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén, o sea, porque el Señor Jesucristo, hermano, ya iba a ser sacrificado. Qué curioso, aún la iglesia habla en la escritura acerca de la tribulación. ¿Sabe qué va a pasar con la iglesia? Tiene que entrar en sacrificio y algunos, hermanos, van a ser sacrificados. Yo quisiera decir, no, pues no quiero ser sacrificado por causa del Señor, pero si me toca, si nos toca, gloria a Dios, hermano. Eso es lo que tenemos que aceptar, la voluntad del Señor, ¿sí? Y luego dice, la cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. ¿Sabe que está a punto de cumplirse, hermano, también? Y es que el tiempo está apresurado. Uno dice, no, hermano, faltan muchos años. Hermano, no importa. Se va a ir rápido. Y más cuando están las cosas ahorita como están y se van a empeorar las cosas, hermano. El tiempo dice, Señor amado, ahora sí vamos a desear la venida del Señor para que nos rescate. Ahorita estamos muy cómodos. Muy cómodos. Porque no entendemos realmente, hermano, lo que es una verdadera esperanza, a lo que le estamos tirando, que cuando el rey venga va a establecer su reino. Yo quiero participar de ese reino, ya cuando Satanás se ha atado y se ha lanzado en el fuego eterno. Sí, porque ya no va a haber engaño, ya demonios ya no van a venir a reinar y ni a arruinar nuestras vidas. Hermano, yo espero ese día. 1000 años, hermano, vivir en una perfección. ¿Quién no lo quiere? Pero eso es lo que la iglesia no entiende por nuestra incapacidad humana, porque no podemos ver, nuestra falta de visión, no podemos ver el más allá. Entonces, para ello ya termino con esto, como introducción. La iglesia tiene que ser preparada para poder participar de ello. Por eso tiene que ser transfigurada. Y qué curioso, quiero aquí interrumpir a mi esposo porque una de las cosas que hemos estado mirando, que muchos ojos se están despertando. Aún voy a meter un poquito lo que es los partidos, en cuanto a los políticos, lo que es demócrata y lo que es lo republicano. Ahorita se nos están abriendo los ojos al punto que estamos diciendo, ok, ¿vamos a llegar al socialismo o vamos a llegar a lo que es la libertad? Ahorita estamos escogiendo, vamos a escoger
el Partido Republicano, ¿qué es lo que representa el Partido Republicano? ¿Qué es lo que representa el Partido Demócrata? Y qué curioso, porque aún nuestros líderes, aún nuestros gobernantes y aún todo lo que hemos estado mirando ya es entre un país que va a llegar a ser un país comunista completamente o simplemente vamos a llegar a vivir en esa libertad, que hasta ahorita, gracias a Dios, hemos estado viviendo en esa libertad. Pero, o sea, los ojos aún de las gentes que no son cristianos, que no tienen, como ese conocimiento del Señor, imagínense, ellos se están abriendo sus ojos de todo lo que hemos estado pasando en menos de 3 meses, 4 meses que ha pasado todo esto, los pandemia, la pandemia, las protestas, hemos estado mirando todo esto que se ha estado complicando en menos de 3, 4 meses, y ahora es escoger y elegir y decir qué es lo que vamos a escoger. ¿Vamos a escoger esa libertad o vamos a escoger ese socialismo que nos va a llevar algún día a lo que es un país comunista? Entonces, si estamos mirando aún esas cosas, ¿usted cómo cree que los hijos de Dios no va a mirar, no va a percibir en el espíritu qué es lo que está los pasando cambios? a Es nuestro un shift, alrededor? it's a shift, Sí, cambio. es un despertar, obviamente, aún para gente que no conoce del Señor. Es un despertar, porque es un elegir. Elijo A o elijo B, ¿sí? Pero es un despertar, y la iglesia, volvemos a lo mismo, la iglesia tiene que despertar, tiene que mirar los cambios que estamos viviendo en este momento, en este tiempo. Entonces, no creo que este tiempo que hemos estado encerrados haya sido simplemente nomás para relajarnos, nomás para decir, bueno, voy a pasar un buen tiempo. No, es un tiempo donde todos estamos despertando, no cristianos y aún la iglesia, porque aquí se le está hablando a la iglesia. Aquí la responsabilidad es la iglesia. Amén. Bueno, voy a tomar poquito café. La otra vez, hermano, estaba tomando, le robé una de las grabaciones, mientras mi esposa estaba hablando, por atrás de su espalda le robé su taza. Y ella es 49ers fan, yo soy de los Cowboys. Y le tomé. Y cuando miré en eso que me tomé, miré mi imagen en la pantalla y dije, híjole, los hermanos van a pensar que ya me fui a los 49ers. Pero claro, se me hace que me lo regalaron los pastores Vázquez, Brother Manny, Cowboys fan también, hermana Sonia, gracias. Nomás era una pequeña aclaración que quería hacer, pero gloria a Dios. Pero bueno, hermano, 49ers y Cowboys ahorita ya no existe. Y la pregunta es, ¿irá a volver el deporte, hermano? ¿O será porque el deporte era causa por la cual el hombre, más que nada, de Dios se estaba perdiendo? Porque en vez de ir a la iglesia los domingos, hermanos, mejor se iban al juego o se quedaban en la casa mirando los partidos. Sí. Pero bueno, Dios sabe. Nosotros vamos a seguir adelante, pase lo que pase. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 24. Ahora sí vamos a hablar a nivel personal. Hoy, mientras estaba buscando, dije, Señor, si les digo de los Cowboys, ahora sí me van a mandar un chorro de mensajes de que no, que los 49ers, que los Texans, que esto. Ahora sí me van a responder, ¿verdad? No me responden cuando estamos aquí predicando, pero nomás con que esté atento, hermano. A mí no me interesa. Iba a decir no me importa, pero soy feo. Pero la verdad no me interesa. Lo que me interesa es que nuestros espíritus, hermanos, salgan saturados, salgan llenos. Y esto sea el principio de esa preparación para a lo que vamos nosotros, ¿sí? En el futuro próximo, ¿sí? Hebreos 12:24. Dice así el escritor. Es Hebreos, hermanos, es pura revelación. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, o sea, entre Dios y el hombre. O sea, el mediador, hermano, es alguien que se pone entre medio y trae una cierta unidad. Es como un abogado que está abogando entre dos personas, dos partidos, ¿sí? Entonces, cuando vino Jesús, Él está entre Dios y el hombre, porque había una separación desde el Edén, ¿sí? Los que conocemos la Escritura, por causa del pecado. Entre Dios y la gente. Y también la sangre rociada. Y lo fíjese, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, así como la sangre de Abel. ¿Qué le dijo el Señor, hermano, a Caín después de que había matado a Abel?
que la sangre, la misma tierra, hermano, de ahí estaba clamando la sangre de Abel. O sea, porque como que necesitaba una redención, porque por causa de la malicia, la maldad que había hecho Caín, hermano, literalmente ahí se produjo en ese homicidio, se dio a conocer la obra maligna, la obra satánica, la obra diabólica en medio de ello. Lo que hemos estado hablando nosotros en estos últimos estudios, que también nuestros hermanos Vázquez, pastores Vázquez, nos han estado compartiendo, hermano, es acerca de esa unidad, porque ya no debemos estar separados. Y ahorita vamos a dar los principios de lo que es verdaderamente esa unidad, la que requiere el Señor, porque si no estamos bien nosotros aquí, hermano, nuestro espíritu, nuestro corazón no está bien, no olvídese que vamos a participar de lo sobrenatural. Es imposible, porque Dios es amor. Entonces, para nosotros participar en ese amor, tenemos que permear, dejar que pase por nosotros, por nuestras venas, por nuestros poros. Debe de ser el amor de Dios que surja, que salga. ¿Y cómo se va a dar a conocer? Por nuestros hechos. Obviamente, hermano, yo no puedo decir tengo mucho amor y me puedo acostar, tengo mucho amor. Si yo no lo demuestro, si yo no lo enseño, yo me voy a capacitar con yo hacer el ejercicio. Yo me voy a poner fuerte, así como un hombre que va al gimnasio y se pone fuerte. Yo me voy a capacitar con dar más. Por esto también en nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nos capacitamos más. Dios nos da más, hermano, cuando nosotros damos más, somos más liberales en nuestro dar, ¿sí? Y luego dice, han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y el hombre, también a la sangre rociada. O sea, ustedes han llegado a la sangre rociada. Y luego dice, acerca de esta sangre, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza. ¿Qué quiere decir esto? Sin duda, hermano, que la sangre de Jesucristo trajo un perdón eterno. La ira de Dios, dice la Escritura, hermano, fue depositada sobre nuestro Señor Jesucristo. Póngale que este es el madero, ya está crucificado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ira de Dios, hermano, todo el coraje fue depositado en el cuerpo de Cristo, porque ahí, hermano, fueron introducidos todos los pecados del pasado, en ese presente y aún del futuro en lo que vivimos, y todo por toda la eternidad sobre ese cuerpo, para que fuese la ira de Dios, hermano, quien fuese depositada, y ya no sobre el individuo, ya no sobre usted. Este es el poder de la sangre y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué tiene que ver esa sangre? Porque en esa sangre, hermano, es donde se encuentra la vida. La vida está en la sangre de todo ser viviente. De todo ser viviente, cuando hablo obviamente aquí en la tierra, que tiene un cuerpo, ¿sí? Entonces, todo lo que ha sido injusto, toda malicia, hermano, todo homicidio, toda matanza, una puñalada cuando se le quita la vida a alguien tiene que pagar. Esa es la ley del ojo por ojo, diente por diente. Alguien tiene que pagar. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente, hermano, a través del Espíritu de Dios. ¿Por qué? No podía ser por su propia fuerza, porque se hubiera acobardado a última hora. Por eso en el Getsemaní, ¿por qué estaba orando? Porque, hermano, él necesitaba ese empoderamiento para que le diera el Señor esa fuerza sobrenatural para poder ir a confrontar a aquellos que lo iban a crucificar, los que lo iban a golpear, hermano. Y eso es lo que la iglesia necesita, ese empoderamiento. Y otra vez, si pudiera decir conmigo, oración. Pero esta oración, hermano, tiene que ser en el Espíritu. No es una oración que nada más es yo estar dictando palabras y decir, me aventé media hora de oración y yo porque tengo una lista como si fuera un niño en Christmas con Santa Claus. Señor, esto te pido por esto. No, hermano, ese no es el fluir. Por eso lo vamos a estudiar después. Tiene que ser en espíritu y en verdad. He aquí la condición de mi corazón para poder orar en el Espíritu y en verdad. Entonces dice, esta sangre rociada habla de perdón. ¿Cómo puede hablar la sangre? Hermano, porque es a través del Espíritu. Porque es palabra viva. Por eso esa palabra que nosotros leemos afectó la vida de millares en los tiempos antiguos, como la sigue haciendo hoy. Esa palabra nunca muere.
Aunque su Biblia, hermano, la deje ahí empolvada y años se quede ahí en el basement, no es más, la entierre, aunque la queme físicamente la Biblia, hermano, el contenido de ella, esa va a seguir adelante, esa no puede ser ni aprisionada, ni puede ser ni destruida, hermano, no le pasa nada, porque es la palabra que salió del Dios vivo, del Dios Espíritu. Y luego dice, habla de perdón en lugar de clamar. ¿Sabe qué requiere esa palabra, hermano? Si ella produjo, esa sangre produjo perdón, ¿qué será el requisito para aquellos que hemos sido perdonados? Mire lo que les voy a leer enseguida. Es un estandarte muy alto. Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra del Señor, dice, por lo tanto, amados hermanos, aquí habla a todos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. ¿Cómo? Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Sabe qué está diciendo? El precio que se pagó, si es verdaderamente o decimos ser verdaderamente grande, ¿sabe cómo está diciendo que debe de ser mi sacrificio? Debe de ser grande. Es recíproco. Lo que yo recibo es lo que tengo que dar. Es lo que está diciendo, lo que está incitando el apóstol Pablo a sus hijos, a los hijos de Dios, a la iglesia. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes prácticamente, ahora ustedes háganlo también. Y me puse a escribir, y escribí 3 nada más como ejemplos. El primero, la gracia, o sea, este don inmerecido, hermano, de ser amados por un Dios que tiene amor incondicional, que a pesar de nuestras fallas, nuestros errores, nos ama incondicionalmente, nunca disminuyó su amor, aun cuando andamos en nuestros delitos y nuestros pecados. La gracia, ese don inmerecido de parte de Dios, nos obliga a amar incondicionalmente, ya que somos amados incondicionalmente. No puedo disminuir esto si fuera un ratero. Pero que con tanta facilidad, hermano, entre nosotros también, no hablo ni de los de afuera, ni problemas que usted y yo podemos tener hasta entre nuestra familia. Estoy hablando entre los hermanos que supuestamente debemos de tener el conocimiento de esta palabra. Y la pregunta es, ¿por qué nos ha pasado por decir delante de nuestras narices, debajo de nuestras narices, y no hemos captado, no hemos entendido? ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a vivir bajo el impulso y bajo la sumisión del Espíritu de Dios, que Él viva la vida a través de nosotros, y es lo que nos ha fallado, en lo que hemos faltado. Pero lo que el Señor está diciendo ahorita, ya no más. Estas cosas son las que tenemos que enseñar nosotros los que somos pastores. Es lo que el Señor ha estado tratando, hermano, con nosotros, gracias a Él por misericordia. Yo, hermano, le digo, Señor, tú me lo das, yo lo único que puedo hacer es compartir esto. Sí. Y luego dice, sigue esa nota. La gracia me obliga a amar incondicionalmente, ya que somos amados incondicionalmente. Y para ello se me venía hacia la mente Tito 2:11, dentro de esa misma nota, Tito 2:11. Y voy a leerla así rápido por causa del tiempo. Dice, pues la gracia de Dios, está hablando de la gracia, ya ha sido revelada, la cual trae salvación o liberación o libertad a todas las personas. Y luego el 12 dice, 2:12, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Y esto es un tema entre sí. Eso de que nos apartemos de la vida mundana y los placeres pecaminosos es conforme lo que ahorita hablaba mi esposa también. ¿Por qué vivimos, hermano, con tanto coraje, con tanto desprecio en nuestros corazones en contra de nuestro prójimo? Porque eso es lo que se vive en el mundo. ¿Y dónde lo podemos ver? Simplemente ahorita, en la política. Yo la verdad estoy cansado, hermano, de la política. Veo de repente nomás para ver cómo están las cosas, pero digo, nomás esto, que los de este partido echando para acá, los de este partido echando para acá, el candidato, que el presidente, que el representante, que la secretaria, y todo mundo. ¿Y sabe qué ha hecho la iglesia? Somos buenos imitadores, igualitos nos conducimos.
Pero ¿sabe qué se está diciendo el Señor en este día? Salid de entre ellos, pueblo mío. Ya no participes. Porque no nomás es una desgracia, ya no es gracia, hermano, es una desgracia aún para el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo que nosotros hacemos. Predicamos en contra de aquello, pero somos los primeros que participamos en ello. Ya no, ya no. Que nos apartemos de la vida mundana y los placeres pecaminosos. Porque a veces hasta nos causa el placer. Cuando aplastamos, atropellamos a alguien, hermano, le sacamos la vida, cometemos homicida para que se le quite. Nos sentimos, según nosotros, qué bueno, para que se le quite. ¿En serio? Más bien lo que se nos debería quitar a nosotros es esa gracia, para ver cómo nos sentimos. Ahora sí, que nos llamemos desgraciados. La gracia nos obliga a perdonar incondicionalmente, ya que fuimos perdonados incondicionalmente. Entonces yo no tengo ningún derecho, hermano, para pronunciar palabra, ni tener nada en contra de mi prójimo, nada en contra de mi hermano. Hermano, si ella es mi prójimo, ¿por qué? ¿Qué derecho tengo yo a tener algo en contra de ella? Si somos verdaderos hijos de Dios, guiados por el Espíritu, ¿sabe qué debe haber entre nosotros como parejas? Hermano, es un amor incondicional, es un perdón eterno, es una gracia, hermano, indispensable, que es tan necesaria que no podemos vivir sin ella. Así como nosotros podemos decir, yo sin ella no puedo vivir. Como ella puede decir, yo sin él no puedo vivir. Sin esa gracia, sin Dios en mi vida, no podemos vivir. Entonces es pura mentira la que vivimos y la que hemos estado viviendo. ¿Cuántos pastores, hermano, quizá estamos guiando o disque guiando a una iglesia? Ahí cojeando, nosotros en nuestro propio matrimonio, en nuestra casa. Hermanos, una desesperación. Ya no. Y luego dice la tercera que escribí. La gracia nos obliga a tener paz con todos. Y digo, con todos. Ya que tenemos paz eterna con Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy obligado, hermano, a tener paz porque Dios a mí me perdonó y por consecuencia yo disfruto de una paz eterna. Pero qué curioso que cuando las cosas están mal con mi prójimo, se desaparece esa paz. Hermano, y la solución ahí la tenemos en nuestra mano. Reconcíliate, ya estudiamos esto, ve, deja tu presente en el altar, reconcíliate con tu hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo único que le interesa a Dios, hermano, antes que tu ofrenda, es que tengas una relación de hijo a hija, o de hijo a hija, o de hija a hija, dentro del reino, dentro de la familia de Dios. ¿Sí? Regreso otra vez a Romanos 12, 1. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. Este es el requisito para mí, hermano. Yo sé por mi humanidad, tiene que ser un sacrificio vivo y santo. A eso le voy a tirar, hermano. Esa santidad es una autopurificación. Yo tengo que escoger. Yo sé que es Dios quien me perdonó. Yo sé que es Dios quien me purificó de mis pecados. Pero a mí me corresponde de hoy en adelante si voy a vivir bajo esa purificación o bajo esa pureza, o me voy a someter a esa purificación. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Por qué, hermano? A Él no le agradan los sacrificios cojos, ni los tuertos que le falte un ojo. A Él no, aunque Él fue menospreciado, a Él no le gustan las cosas menospreciadas que nosotros en veces le ofrecemos a Él. ¿Y sabe dónde comienza? En la forma que trato yo a mi prójimo. ¿Cómo está la condición de su vida, hermano? ¿A quién le tiene que ir a pedir perdón a usted? Es fácil ir con Dios, Señor, perdóname, porque es como pararse uno enfrente de la iglesia. Hermano, si he ofendido a alguien, a todos, perdóneme. Hermano, no es tan así, tan fácil. En primer lugar, vamos a estudiar también después, hermano, lo que es un verdadero compungimiento de corazón, de espíritu. Solamente así es como vamos a obtener un perdón, y un perdón eterno. ¿Sí? Dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahí está para los otros. Aunque tengamos bonita voz y tocamos muy bien la guitarra o el teclado, hermano, eso no es adorar a Dios. Tiene que venir de un espíritu
Es tangible, se tiene que tocar. Dios tiene que, como dice, como un conductor o algún juez o el dueño de una empresa está mirando, usted está en una entrevista, le están hablando y lo que dice pues, es impresionante, pero el último que tiene que ser impresionado es Él. Y la pregunta es, ¿usted y yo impresionamos a Dios? Es una pregunta, cuando realmente la meditamos, es profunda. Entonces dice, ya voy a terminar aquí, ya dejo aquí a mi esposa que ella nos comparte unas palabras. Versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, hermano, ya dije, ¿para qué vamos a participar de esas cosas? Sí. Y estoy hablando nada más de la murmuración y el tener algo contra mi prójimo, ya no estoy hablando de otras cosas que podemos decir de esa mundanalidad. Sí. Más bien dejen que Dios los transforme. Qué curioso, esa palabra transformación es sinónimo de transfiguración, de lo que hablábamos el miércoles, que esta iglesia, hermano, usted y yo, tenemos que pasar por una transfiguración o una transformación. ¿Para qué? Para ser otros, para no ser los mismos. En personas nuevas, al cambiarles, ¿qué, hermano? La manera de pensar. ¿Por qué, hermano? Estamos yendo al fundamento. Porque toda acción mía, ¿sabe en qué se constituye? En la mente que yo cargo, en mi forma de pensar. Como tal piensa el hombre, dice el proverbista, tal es él. Por eso dice, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Antes de sembrar, yo lo tengo que pensar. Por eso antes de que el pecado, hermano, se efectúe, tiene que plantarse una semilla de pecado, ¿sí? Pero toda esa base del pensamiento. Entonces dice, en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces, o sea, cuando se ha cambiado o transformada esta mente o esa forma de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Todos queremos conocer la voluntad de Dios, hermano. Pero para conocer la voluntad de Dios, tiene que ser transformada mi forma de pensar. ¿Y sabe cómo va a ser transformada mi forma de pensar? Cuando yo me someta voluntariamente en espíritu y en verdad ante aquella presencia que es la única que tiene el poder y la habilidad para transformar una mente maleada, transfigurarla y renovarla. Y ahora sí, enseñarle o disipularla. Sí. Entonces, basado en el versículo 3, basado en el privilegio y la autoridad, dice el apóstol Pablo, que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. ¿Por qué decía que era privilegio, hermano? Porque Pablo, él pasó por esa transformación. Entonces para él es un privilegio ahora poder enseñar de estas cosas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que él advierte? Él dice, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. ¿Sabe por qué, hermano? Cuando nosotros hablamos más de alguien, nos sentimos prepotentes. Pensamos que somos mejor que aquella persona a quien nosotros estamos juzgando, a quien nosotros estamos criticando. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol? Ninguno se crea mejor de lo que realmente es, porque cuando aprendamos, hermano, a ser parejos, nos vamos a aceptar los unos a los otros, nos vamos a amar los unos a los otros verdaderamente. Dice, sean realistas. O esta es la realidad. Al evaluarse a ustedes mismos, o sea, hermano, mi evaluación no es válida cuando yo empiezo a evaluar de afuera para adentro. Primero a todos los demás, porque lo único que va a hacer es criticar. ¿Sabe qué dice aquí la escritura? Evalúate a ti mismo. Ya estudiamos esto también. Tenemos que presentarnos, hermano, delante de un espejo, que es la palabra de Dios misma, para ver cómo ando. Antes de predicar a otro, predícate a ti mismo. Sí. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y esto es muy importante. Puse una pequeña nota tocante a esta última frase. Según la medida de la fe que Dios le ha dado. Cada uno está obligado para dar lo mejor de la medida que cada uno ha recibido de parte de Dios. Dios no hizo un molde igual, hermano, para todos.
O sea, todos somos, eso es lo glorioso de ser libres en el Señor. Él a cada uno, hermano, así como el cuerpo, Él lo formó como Él quiso, cada uno de los miembros. Él nos está enseñando ahorita nuestro apóstol Amador Valenzuela tocante a esto. Somos distintos, hermanos, pero tenemos un propósito: mantener en vida a esta iglesia, a lo que nosotros llamamos, o a esta familia que nosotros llamamos iglesia. ¿Sí? Y luego dice, este es el error del religiosismo, hermano. ¿Cuál es? El religiosismo quiere acomodar a todo creyente en el mismo molde. O sea, que todos pensemos igual, nos vistamos igual y hagamos todo en orden, como una organización. Pero en realidad, hermano, la iglesia no es una organización, es un organismo que se está multiplicando, que debe ir en crecimiento y tiene vida por sí mismo. Y conforme Dios ya ha depositado en cada uno, vamos a ir creciendo. ¿Sí? No podemos confinarla a una organización, porque la organización llega a un tope y ahí se queda. Y no, el tope, podemos decir, no, hermano, es que una organización puede seguir creciendo, pero es lo mismo, se va repitiendo, es lo mismo, es como un religiosismo. ¿Sí? Y luego dice el 4 y el 5, y aquí con esto termino. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, todos trabajan en conjunto, hermano, para dar vida al cuerpo. Es lo que decía ahorita. Esa es nuestra responsabilidad. No estarme fijando que el dedo, te doblaste mal. O tocaste lo que no deberías. O hiciste lo que no. No, hermano. Eso se lo dejamos a Dios. Que Dios trate con cada miembro, porque Él es el que nos depositó aquí en el cuerpo. Entonces, ¿para qué nosotros estamos tratando de hacer la función que no nos corresponde a nosotros? Versículo 5. El cuerpo de Cristo también, o sea, está asemejando a la iglesia, igual que un cuerpo físico. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Ahora, hermanos, si nos pertenecemos, yo ahí termino. Si nos pertenecemos los unos a los otros, hermano, ¿por qué no podemos vivir juntos los unos con los otros? ¿Por qué no podemos vernos? Vamos al servicio y ay, que no vaya la hermana porque no la aguanto. Ay, que no vaya el hermano. O estamos en la predicación, híjole, chihuahua, que no está la hermana aquí porque le hubiera quedado re bien esta predicación. No, la predicación para usted. Cuando dejemos de ser egoístas, hermano, vamos a entender lo que es esto. Porque mientras haya egoísmo en mí, lo único que voy a buscar es mi propio bien. Dios lo bendiga de mi parte, hermano. Ahorita le voy a pedir a mi esposa que ella termine de dar unas palabras, y luego pedir que ella nos despide en oración también. Y así terminamos esta transmisión. Y si Dios permite, en 2 semanas, iglesia local, iglesia del Dios vivo, nos estaremos mirando. Y no es cosa, hermano. Yo le voy a pedir ya, ni cuestionen ni por qué no hemos abierto. Qué curioso que las iglesias grandes, hermano, muchas iglesias van a abrir ahora en septiembre. ¿Será Dios detrás de todo esto? ¿O será la imaginación loca de un pastor? Créame que no es así. ¿Sí? Dios le bendiga de mi parte y adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Quiero simplemente voy a compartir un verso. Voy a compartir un verso con ustedes. Ahí si quieren acompañarme, Salmo 86:5 dice: pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos. Aquí dice, todos los que te invoquen. Amén. Y ahorita mi esposo estaba hablando un poquito de a veces cómo nos miramos entre hermanos, o tal vez entre familia, porque no sé cómo las situaciones, como qué es lo que han estado pasando ustedes, pero sin embargo dice este verso, dice que tú eres bueno y perdonador, o sea que no hay acepción de persona, no hay. Y ahorita mi esposo hablaba acerca de esos, ¿cómo dice? Esos tal vez desprecios que nos sentimos unos hacia otros, y aquí realmente el Señor dice, ¿sabes qué? Yo soy perdonador, o sea, yo voy a perdonar si tú eres sincero y tú vienes delante de mi presencia. O sea, sí, el Señor provoca siempre para siempre citarnos a no volver a hacer lo mismo. Sí, o sea, siempre, aun cuando le perdonó a la mujer prostituta, le decía, ¿sabes qué? No lo hagas más, o sea,
ve, o sea, ¿quién te acusa? Absolutamente nadie. O sea, nadie la podía acusar de su pecado. El Señor totalmente la había perdonado, pero sí la provocaba y le decía, ¿sabes qué? Ve y no peques más. Y esa es la diferencia, que cuando venimos con el Señor nos perdona. Así es que si el Señor es perdonador, o sea, ¿por qué tú no quieres el mismo beneficio para aquel hermano, aquel alma, aquel desconocido, aquella persona que probablemente está totalmente homeless, no sé cómo se dice la palabra, que no tiene ni siquiera ni dónde vivir? ¿Por qué no provocar a la misma justicia de Dios en cual Dios obra? De la manera, como dice, como Él nos expresa, de la manera que Él nos incita a su amor, ¿por qué no expresar lo mismo hacia mi, vamos a decir, hacia mi compañero, hacia mi compañera, o aún hasta mis enemigos? Entonces, lo que nos falla aquí, iglesia, es que realmente, o sea, como queremos tal vez a lo mejor ser un poquito egoístas y decir, o sea, yo quiero ser perdonador, yo quiero recibir favor, yo quiero recibir gracia, yo quiero recibir misericordia, pero cuando el Señor nos incita a que hagamos las mismas cosas para nuestros hermanos, o sea, resulta que a veces nos negamos y nos ponemos por jueces y empezamos a hacer un juicio que realmente no nos corresponde. Así es. Tú necesitas misericordia, yo necesito misericordia, y por lo tanto nos necesitamos. ¿Y sabes qué necesitamos en este tiempo? Realmente es abogar. Nosotros como hijos de Dios estamos para bendecir y no para maldecir. Estamos para levantar y no para destruir. Así es que si nosotros sabemos nuestra función como hijos de Dios, ¿por qué nos estamos peleando por las cosas más mínimas que dices tú? No tienen absolutamente significado. Aún hasta por lo que puedo decir, hasta por la ropa que nos podemos poner, hacemos un pleito de todo esto. Quiero compartir un testimonio. No sé si mi esposo tal vez en su tiempo él quiera, porque estoy mirando aquí el tiempo, lo quiera compartir más profundamente, pero hay ocasiones que nos podemos encontrar en circunstancias que quisiéramos que todos nos pudieran comprender, que todos pudieran tener ese amor y ese cariño. Siempre queremos recibir de otra persona, queremos recibir más que nada ese afecto, ¿sí? Ese afecto de otras personas, pero para cuando a nosotros nos toca dar el mismo afecto hacia ellos, es como, es controversial, se dice la palabra, porque realmente, o sea, no lo damos. O sea, no lo, ¿cómo dice? No lo podemos realmente con todo corazón, no lo podemos realmente dar para que aquella persona que esté necesitando cualquier clase de ayuda lo podamos dar en sinceridad, como el Señor nos lo está dando. Voy a decir esto. Escuché un testimonio donde hablaba esta mujer. Ella es de China, y obviamente ella decía cómo ella deseaba poder tener tal vez a lo mejor el privilegio que nosotros tenemos, nosotros acá en este país, Estados Unidos, que sin duda yo creo que usted puede estar de acuerdo conmigo, que estamos, a pesar de lo que estamos viendo, estamos en un país muy bendecido. Y ella decía, yo quisiera tener esa libertad, yo quisiera tener ese compañerismo. Ella decía, que ustedes tienen, porque yo acá no lo tengo. Y aún si busco las cosas de Dios. Y todos los pastores y todos los cristianos no lo tienen. Y muchas veces, digo, estamos tan bendecidos que realmente no medimos, no hacemos el balance de realmente de lo que tenemos enfrente de nuestros ojos. Lamentablemente, hasta que se nos remueve, es cuando miramos cuánto tiempo perdimos. Y cuánto hubiéramos podido haber hecho por el prójimo, por el hermano, por la hermana. Es triste, congregación. Por los esposos. Por los esposos. Es triste, congregación, que literalmente hay mucha gente que prefiere irse de las iglesias porque no reciben misericordia, no reciben amistad, no reciben lo que literalmente debemos de dar. O sea,
realmente reflejar ese amor de Dios. Y esta muchacha o esta hija de Dios, esta sierva decía, yo quisiera tener lo que ustedes tienen, poder compartir, pero lamentablemente el pastor decía entre sí, yo creo que él pensaba y decía, si tú supieras... decía, oren por mí. Dice, ore por mí, pastor, para poder tener ese privilegio. Para tener ese privilegio. Y dijo el privilegio. pastor, voy a orar. No puedo orar por ustedes. Más bien necesito orar que para que la iglesia, las iglesias en los Estados Unidos, más bien, tengan lo que ustedes tienen. Y realmente me conmovió porque dice, yo quisiera tener la libertad cual ustedes tienen, que ustedes se pueden reunir. Es que allá los encarcelan, hermano, les dan 3 años de encarcelamiento si los toman en el acto de ir a un servicio. Y imagínense, los pastores también los encierran por causa del comunismo. Así es. Y ella decía, yo quisiera tener el privilegio que tienen los hermanos allá en Estados Unidos. Y realmente el pastor, yo creo que entre sí pensaba y él decía, si supieras cómo nos tratamos, si supieras el trato que nos damos uno hacia otros. Y ella se quedaba, pastor, pero ¿por qué no vas a orar por mí? O sea, si esto es lo que deseas, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo deseo. Y decía el pastor, dice, ¿sabes qué? No, dice, yo voy a orar para que una comunidad, y más que una comunidad, un país como Estados Unidos, sea más como tú. ¿Y por qué digo más como tú? Porque era una mujer que a pesar de que tenía muchas limitaciones, a pesar de que le prohibían tantas cosas para ella no poder hacer, le decía al pastor, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo opuesto, yo voy a hacer para que algún día Estados Unidos, para que este país algún día estemos necesitados, pero no de cosas que obviamente ya tenemos, cosas que literalmente deseamos en nuestro corazón, que son las cosas materiales, sino que sean las cosas del Espíritu, decía él, para que realmente haya un despertamiento, para que realmente algo se estremezca dentro de nuestros corazones y podamos decir, ¿sabes qué? Aunque no tengo lo material, pero tengo lo más importante, que vivo conforme a la voluntad del Señor y que hago su voluntad y estoy para servir a los demás. Así es como yo quiero ser, así es como este país, o sea, tenemos, y más, yo siempre le hablo a la iglesia, que esta iglesia en la cual ahorita el Señor está levantando, se pueda unir a las necesidades, no nomás de este país, sino que al nivel mundial, y que podamos juntamente decir, ¿sabes qué? Queremos ser de la manera en que podamos reflejar a Dios, de que podamos realmente, realmente podemos, vamos a reflejar a realmente quién es el Señor. Y cuando hagamos estas cosas, lo que hablaba mi esposo ahorita, de las cosas sobrenaturales, de las cosas que tienen que pasar, porque la palabra de Dios no puede quedar paralizada. Sí, pero lo que nos hemos quedado paralizados es la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos deseado las cosas del Espíritu. Lamentablemente las desconocemos. Son las segundas, las terceras, las cuartas, y aún no sé en qué número de tu lista puedan estar las cosas del Espíritu. Entonces realmente no deseamos, por eso no nos provocamos a las buenas obras del amor, no nos provocamos, no podemos, porque no hay. ¿Sí? No reside eso dentro de nuestro corazón, por lo tanto no podemos hacerlo, y por lo tanto va a haber tanta controversia entre nosotros y no vamos a poder. Lo más simple que nos pide el Señor es amarnos, así como esta mujer decía, ¿sabes qué? Yo quisiera tener el privilegio que ustedes, pueblo de Dios allá en Estados Unidos, ustedes tienen el privilegio de amarse, sin que los tengan que carcelar, sin que los tengan que matar, sin que los tengan que... Hemos oído de tantos, ¿cómo se dice? Hijos de Dios que están siendo atribulados. Y sabe que el Señor ahorita todavía no ha tocado esa fase de nuestra vida. Amén. Y por eso todas estas predicaciones que hemos estado hablando, va a tener que llegar el punto que vamos a tener que tocar esas fases de nuestras vidas.
Lo que ahorita nos tiene muy cómodos, lo que ahorita podemos decir, ¿sabes qué? Es que no, es que yo soy digno, es que yo lo merezco, es que el Señor a mí me ha perdonado, pero aquel no. Cuando el Señor realmente toque nuestros fundamentos y estremezca nuestros corazones y nuestras vidas, ahí realmente nos vamos a dar cuenta de todo lo que hemos estado perdiendo cuando se nos habla, porque es una preparación simplemente para lo que viene. Es una preparación. Si usted, y yo lo he dicho muchas veces, si usted piensa que usted va a venir y va a regresar a la iglesia y que usted va a ser el mismo y que las cosas van a ser iguales, déjeme le digo que está equivocado. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, es el principio del fin. Déjeme, quiero decir esto yo también. Hemos ya compartido 3 meses de enseñanzas, miércoles, domingos. Y la mayoría de ellas han venido en secuencia lo que Dios ha estado tratando. Sí. Si usted, hermano o hermana, apenas empezó a sintonizar, tiene mucha tarea. Tristemente no todos, yo sé, no todos se han conectado. Ya están atrasados 3 meses. Entonces cuando se venga difícil, octubre, ya se ha predicho, hermano, octubre va a ser un caos aquí en este país por causa de lo de las elecciones y todo va a comenzar en septiembre. Ya estamos a punto de entrar a septiembre. Vamos a andar corriendo como gallinas descabezadas. Ahora sí, todo el mundo queriendo solución. Y la solución, hermano, está tan sencilla. Tenemos que meternos en la presencia del Señor. Ni yo como pastor, ni como pastores, no tenemos la solución. Tenemos algún consejo. Pero la salvación, hermano, viene de parte de Dios mismo. Eso es meterse en el Espíritu. Entonces, si usted no ha sintonizado, no ha tomado ventaja de las enseñanzas, yo le invito, empiece a hacerlo. Están grabadas, YouTube, IDDV, es IDDV Denver, IDDV Denver. Ya sean, obviamente los que lo están viendo en Facebook, y están en YouTube. YouTube para los que no tienen Facebook, para eso lo estamos haciendo. Conéctese, por favor. Y compártalas, aunque ya son enseñanzas de hace algunas semanas, de un mes, 2 meses atrás. Esto es lo que Dios está tratando ahorita con nosotros, para poder nosotros participar de esta transformación. Y eso es lo que vamos a impulsar a la iglesia para que todos seamos partícipes de ella. Sí. Iglesia de Dios, iglesia, lo único que el Señor está pidiendo ahorita es lo más básico, lo más sencillo, lo que es el amor hacia nuestro prójimo y lo que es el perdón, la misericordia. Y si empezamos con esas dos cosas, créanme que vamos a empezar a mirar cosas sobrenaturales. Amén. Pero mientras que no vengamos con un corazón sincero, muchas cosas de nuestra vida no van a cambiar. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Primeramente, Señor, dándote gracias, Señor. Dando, Señor, tributo, Señor, a tu nombre, Señor. Porque si no fuera, Señor, por tu amor, Señor. Si no fuera, Señor, por tu gracia y tu misericordia, Señor. Yo no sé, Señor, dónde estuviera, Señor, tu pueblo. Yo no sé dónde estuviera esta humanidad, Señor. Pero aún, Señor, sin embargo, sabemos que sigues, Señor, teniendo misericordia, Señor. Sigues extendiendo tu mano, Señor. Sigues dando, Señor, todavía tiempo, Señor. Dice la palabra de Dios, dice, buscarme mientras pueda ser hallado, Señor. Y así es que todavía es el tiempo, Señor, donde tú todavía quieres tratar, Señor, con tu pueblo, Señor. Donde todavía redención existe todavía, Señor. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, en este momento, Señor, empiece a fluir, Señor, a través, Señor, de los corazones, Señor, a través de las almas, Señor. Toda persona que ahorita nos está oyendo, Señor, tú sabemos que has traído una palabra, Señor, ahora, Señor, una convicción, Señor, a sus espíritus, Señor. Y yo pido, Señor, que tú, Señor, en ese espíritu provoque, Señor, que incite, Señor, a la persona, Señor, a buscar, Señor, lo bueno, Señor, a buscar, Señor, lo celestial, Señor, lo divino, Señor, porque ya no hay tiempo, Señor, para estarlo, Señor, malgastando, Señor. Tú eres grande en tu misericordia, Señor. Yo, Señor, bendigo, Señor, levanto, Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor, con el poder, Señor, y la autoridad, Señor, que nos has dado, Señor. Levanto a un pueblo, Señor, levanto a una iglesia, Señor, que va a hacer cambios, Señor, que va, Señor,
va a traer, Señor, lo sobrenatural, Señor, porque así tú dice tu palabra, Señor, que en este tiempo, Señor, haríamos cosas aún, Señor, más grandes, Señor, aún aquellos siervos, Señor, que sirvieron en su tiempo, Señor, las señales y los prodigios van a ser aún más grandes, Señor, todavía en este tiempo, Señor. Y yo declaro que toda persona que oiga, Señor, así va a ser, Señor, porque si creyéramos, Señor, dice tu palabra, Señor, que todo, Señor, en tu nombre podemos conquistarlo, Señor. Vamos, Señor, a traer, Señor, esa paz, Señor, esa gracia, Amén. Señor, esa misericordia, ese Amén. amor hacia unos hacia otros, Señor. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, venimos en contra, Señor, del odio, Señor, venimos en contra, Señor, de la división, Señor. Ahora, Señor, yo imploro, Señor, que tú, Señor, estremezcas el corazón, Señor, de tus hijos, Señor. Ahora, Señor, soplo, Señor, sobre Amén. ellos, Señor. Ahora, Señor, identifico, Señor, que ellos se levantan, Señor, como siervos tuyos, Señor, para proclamar, Señor, esta tierra, Señor, el cual tú nos has dado, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, por la sangre de Jesús, Señor. Ahora, Señor, se ha hecho por la sangre de Jesús, Señor, activo, Señor. Ahora, en el nombre de Amén. Jesús, despierto, Señor. Despierto esos talentos, Señor, esos dones, Señor, porque, Señor, tenemos que llevarlos a la marcha, Señor. Amén. Es tiempo, Señor, de proclamar tu nombre, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, se ha hecho, Amén. conforme a que ellos creen a su palabra. Amén, gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Y estamos próximos el miércoles, nos preparamos el lunes, mañana tenemos oración. Otra vez estoy esperando a todos los líderes, ya saben quiénes son, ahí los esperamos. ¿Sí? Go Cowboys. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Amén.